Hola, buenas noches, estimadas y estimados estudiantes. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro primer espacio abierto para el aprendizaje de la semana. ¿Sale? Vamos a comenzar. Bueno, hoy nos toca abordar en términos, al menos para el espacio abierto de aprendizaje el día de hoy, vamos a abordar lo que tiene que ver con la actividad integradora 3, que corresponde precisamente a la unidad 2, argumentos y diálogos argumentativos. La pregunta detonadora de nuestra sesión será precisamente cómo realizar un texto argumentativo, ¿sale? Y en ese sentido, vamos a retomar elementos de los espacios abiertos de la semana pasada, pero más que repetir es puntualizar en qué sentido se pueden utilizar en las actividades que van a realizar, o más bien en la actividad de esta actividad integradora 3. Y por el otro lado, ver cómo se aplica, ¿no? Cómo estos elementos y recursos, tanto de la semana 1 como de la 2, cómo repercuten en esta elaboración y de su actividad 3. Bueno, estamos en este contexto, que hay que entregar un documento en la actividad investigar para argumentar. Entregarás un documento en un procesador de textos con un texto argumentativo sobre el tema especificado, la respuesta a la pregunta dada y un audio de explicación. Son varias actividades y lo que implica previo a la elaboración del texto, que es lo que me interesa que pueda quedar claro. Pues bueno, el texto argumentativo, aquí solamente te muestro una impresión de pantalla, sobre todo para que puedas identificar y profundizar en sus características, ¿sale? Entonces, en ese sentido, yo te invito a que, revises estos recursos, pero, en función de ello es lo que va a girar. Bueno, tu actividad, en este caso, tu texto va a girar en torno a la legalización de las drogas, ¿sale? Y en ese sentido, la legalización de las drogas, pueden ser abordadas desde diferentes ciencias o diferentes disciplinas. No solamente pongo algunas, no tienes que hacerlas sobre esto, sino más bien para darte una noción de que la legalización de las drogas puede ser abordada desde el ámbito del derecho. El derecho no solamente se encarga de estudiar las leyes o de generar leyes o códigos, sino que también es una ciencia en la medida en que las leyes son un hecho social, ¿no? O sea, nos regimos conforme a leyes, pero estas leyes también afectan o nos afectan en nuestras conductas, y el hecho es que precisamente la legalización implica la ley, ¿no? O sea, el derecho en ese sentido es una ciencia. Puede ser desde la politología, las ciencias políticas, puede ser la geografía, si piensa en el sentido del territorio, en qué aspectos, por ejemplo, se puede legalizar, piensa por ejemplo en Holanda, un territorio en Europa, un país en Europa donde el consumo de las drogas es diferente porque su normatividad y su población son diferentes. Entonces, en ese sentido, la geografía no solamente se encarga del estudio de los mapas, sino de los territorios y de la gente que habita esos territorios y cómo precisamente también afectan los seres humanos esos territorios. O, al contrario, el cambio de un suelo puede afectar precisamente a una determinada población, etcétera, ¿no? Entonces, la intención es que tú puedas visualizar que hay muchas ciencias, sobre todo, pero lo importante es eso, o sea, cuál decides tú que pueda precisamente ayudarte a sostener tu postura, que eso va a ser algo fundamental en esta actividad. Bueno, entonces, una vez que identificas que existen varios enfoques o perspectivas, que es como esto, o sea, un lente a través del cual puedo yo estudiar algo, que en este caso precisamente es la legalización de las drogas, para discutir su legalización y su penalización. Puede ser precisamente desde como te decía, sociología, psicología, ciencias de la salud, ciencias de la seguridad, política, derecho, estadística, química, biología, humanidades. O sea, lo importante es que tú sepas, desde dónde quieres, o en ese sentido, desde dónde quieres tú argumentar o estudiar en ese sentido tu postura.
Bien, cada ciencia o enfoque aborda un aspecto en específico de una dimensión de un hecho de la realidad. Para una mejor argumentación es necesario contar con la mejor información ofrecida por las ciencias para tomar las mejores decisiones, ya sea desde el ámbito privado, político o jurídico. Cada uno podrá decidir si consume o no cierta droga, pero ¿en qué basa su decisión? Hay que investigar. ¿Sí? Pues antes de satanizar, porque es muy importante, no porque vayas a consumirlas, no se trata de eso, se trata simplemente de, bueno, ¿qué piensas? ¿Estás a favor o estás en contra de la legalización, no de la marihuana, de las drogas? Bueno, tú dirás, no, pues vamos a hablar de droga por droga. Ok, eso es importante, o sea, pero significa que tú al menos en ese sentido, por ejemplo, si vas a emitir una postura, una opinión al respecto, se supone que tú ya tienes argumentos con los cuales puedes sostener esta postura. Y esos argumentos están fundamentados en una investigación, es decir, en una búsqueda de información, en una confrontación, contrastación de fuentes, que esa información lo puedes entender como fuentes confiables, como fuentes ante las cuales tus argumentos adquieren mayor solidez. ¿Sale? Bien. Bueno, pues entonces hay que entender eso. O sea, no se trata de hablar por hablar. Se trata de hablar, si nos pide nuestra opinión, si tú dices, yo no quiero opinar, estás en todo tu derecho. Pero si tienes que opinar, pues esto, si te avisaron, tienes que mantener una postura. En ese sentido, hay que fundamentar nuestras opiniones. Entonces, hay que elegir a la temática, ¿sale? Escoge al menos 2 disciplinas, ya tienes una lista grande. De hecho, no son todas, puedes ir a otras ciencias. Y, pues bueno, hay que acopiar la información desde 2 disciplinas. No quisiera marearte con eso, nada más te diré en la antigüedad, tal vez ustedes algunos son muy jóvenes, algunos otros tal vez sean de mi edad, pero anteriormente uno iba a la biblioteca a buscar información. No había información en internet, no podrías ir a abrir tu teléfono, tenías que ir a la biblioteca, ir a los ficheros, decirle al bibliotecario, mira, me interesa o quiero un tema. Él te decía, mira, aquí está el fichero, busca qué te interesa o qué título te llama la atención para comenzar con tu investigación. A menos que tú ya supieras cuál era el nombre del autor, cuál era el nombre del libro, y ya le dices al bibliotecario, quiero este libro. Si no, tendrías que empezar a buscar tanto en bibliotecas como en hemerotecas. Las bibliotecas en general contienen libros, las hemerotecas, publicaciones periódicas. ¿Cuáles son? Revistas, periódicos, etc. Bueno, había un sistema de clasificación que obedecía precisamente a un sistema que se conoce como el sistema Dewey, que pues a través de él es donde ibas a una anaquel en específico, un librero en específico, donde encontrabas ese tipo de libros que estaban acomodados de acuerdo a estas categorías que puedes ver aquí. Bueno, en el día de hoy, o al día de hoy, hay mucha información en Internet, pero no toda esta información, no toda la información está en Internet. Y mucho de lo que hay, pues no nos sirve, ¿no? O sea, no nos sirve en el sentido de que, pues sí, muchos dicen muchas cosas, ¿no? Al sentido de como, por ejemplo, pues piensa, ¿no? En el sentido del TikTok. El TikTok en sí mismo no es malo. Y si tú escuchas una opinión en el TikTok, depende de quién la diga y en qué se basa para decirlo. No te voy a decir que el TikTok es malo, YouTube es malo, Wikipedia es malo. Lo importante, por ejemplo, es que siempre tenemos que ir más allá, ¿no? O sea, no quedarnos con una sola información, sino, en ese sentido, la información que hay es un exceso, pero en ese sentido hay que discriminar, hay que aprender precisamente a quitar la información que no nos sirve para tener precisamente la que nos pueda servir. El Internet es la única fuente de información, pero a día de hoy es una de las más consultadas por la cantidad y la facilidad de información que tiene. Bueno, en ese sentido, es importante que la investigación tiene un fin, que es conocer, responder una pregunta, ¿sale? Y en ese aspecto, pues, la investigación va a ser documental. ¿Qué quiere decir? Que vas a revisar, no vas a tener que hacer entrevistas, cuestionarios, tal vez si lo puedes hacer, perfecto, pero en ese proceso también tienes que investigar en fuentes de información, ¿sale? Entonces, primero hay que hacer, buscar, después recopilar, es decir, traerte una serie precisamente de fuentes, y con ellas precisamente leerlas, analizarlas, ¿sale? Y posteriormente realizar fichas, que eso es una parte fundamental en el proceso de la construcción de un texto argumentativo. En este caso no vas a llegar a la difusión, pero sí a que subas tu actividad. En este caso esa sería la difusión.
¿Sale? Pues bueno, tenemos en la red, pues bueno, una serie de metabuscadores. No son los únicos, Google no es el único, hay muchos otros que, pues bueno, Google pues es como el gran, el que cuando buscamos, porque nuestros teléfonos automáticamente lo traen, pero si tienes teléfono de alguna otra compañía, tal vez tenga otro buscador y, pues bueno, precisamente en ese sentido, pues te darás cuenta de que, no, pues si mi teléfono trae otro buscador y pues ese también puede ser. Pero, pues bueno, estamos ante esta situación, nada más entender que pues si vas a buscar en Google hay que tener ciertos criterios para la búsqueda de información. Antes de darte los criterios, que precisamente ellos nos permitirá identificar qué es una información confiable, es importante entender que hay como tips de búsqueda en el sentido de que nos permiten en algún momento este uso de reglas nos permiten facilitar la búsqueda de información, ¿sale? Vamos a la parte de acá. Bueno, tienes Google. Puedes hacer la búsqueda en general en Google, ¿no? Aquí le podemos poner legalizar drogas, legalización de drogas, ¿no? Vamos a ponerle desde las ciencias jurídicas, si te interesan, o derecho. Y pues bueno, hay algunas, te aparece por ejemplo esta revista que se llama Nexos, te aparece el archivo de Jurídicas UNAM, ¿sale? Que por el hecho de cómo que anuncian, pues ya tienen un nombrezote, ¿no? Son un periódico o una publicación periódica, y nos va a aparecer que es una plataforma, es un repositorio que alberga en él, que junta en él muchas investigaciones, ¿sale? Y pues bueno, los artículos científicos son, pues bueno, la mejor fuente de información, ¿sale? Sin embargo, pues bueno, puedes encontrarte artículos de opinión, alguna noticia, ¿sale? Que las noticias en sí mismas no son malas. Sin embargo, cuando nosotros encontramos noticias, tenemos que confrontarla para ver si no se inventaron la nota o se inventaron el acontecimiento. En ese sentido, pues bueno, los datos que nosotros podemos al menos rescatar de fuentes confiables de información es, uno, que precisamente estén depositados, que estén en un lugar donde sea confiable, que no estén, bueno, no que estén fáciles de acceder porque dice que no fue difícil, sino precisamente es eso, ¿no? Es el hecho que en este caso la plataforma, en este caso se llama Cielo, es un repositorio de artículos científicos. Podemos identificar que es una revista digital que se llama Derecho Global, Estudios sobre el Derecho y la Justicia, y nos da los datos, tiene ICSN, ¿sale? Tiene el número, el volumen, volumen 1, número 3, es una revista que está publicada en Guadalajara y nos dice que pertenece al año 2016. Y también nos está diciendo que en este caso el nombre del texto que es muy, o sea, es como si cuando compras un producto debes de saber el nombre y en este caso pues eso lo hace más confiable, ¿no? Entonces tenemos el autor perfecto. Entonces, estos datos ya nos están diciendo, esto lo va haciendo confiable, ¿no? Hay una plataforma, que en este caso es en ese sentido, una plataforma que alberga artículos científicos, Palomita. Tiene de quién lo publicó, quién lo avaló, sí, la revista tal en este caso de Guadalajara. El nombre del texto, hay un autor que se hace responsable de esta información. Y finalmente, pues sí, lo vas a tener que leer si te interesa esta, pero sobre todo identificar que, así como tú, esta persona investigó, es decir, consultó una serie de documentos de información, la analizó, o la leyó, la analizó, y ya después, con toda su investigación, nos está proponiendo este informe de investigación. ¿Sale? Entonces podemos decir que esto es una fuente confiable de información. ¿Sale? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si tú vas a otra, vamos a regresarnos, si tú vas, por ejemplo, a de Nexos, ¿es confiable? Pues en Nexos, en este caso, pues sabemos que es un periódico, nos aparece en este caso el nombre precisamente del artículo, Drogas y Derechos, Lecciones Latinoamericanas, tiene título, tiene autor, tiene año, ¿sale? Y eso nos sirve. Habrá que leerlo, si nos interesa, vamos a ver si nos ofrece la bibliografía,
Y sí, hay datos que nos dicen, no es solamente su opinión, él dice, si tú quieres saber más o de dónde yo saqué estos datos, tú puedes ir a consultar estas fuentes. Eso lo hace confiable, ¿sí? O sea, no lo está inventando, hay un ejercicio, si bien reflexivo, de opinión, al menos también está en ese sentido fundamentando. Entonces, es muy importante, ¿sale? Y bueno, lo que te decía en cuestión de la búsqueda, pues bueno, si tú te fijas, yo no le puse, ¿cómo se llama? Artículos, ni le puse precisamente conectivas como o, y, ¿no? Que también se pueden utilizar. Por ejemplo, yo le puedo decir legalización de las drogas, ciencias jurídicas, derecho y, voy a inventarme algo, neurología. Ay, perdón. Vamos a ponerle neurociencias, ¿sale? Vamos a ver. Y pues si tú te fijas, nos cambian los datos. Entonces, en ese sentido, depende qué le vayamos agregando. Vamos a quitarle la I. Y te fijas, el criterio de búsqueda cambió, ¿sale? Y nos manda al que te decía, que era precisamente Google Escolar. El Google académico o escolar, ¿por qué escolar? Acá está, inglés, escolar. Es un repositorio, es una plataforma, es una aplicación de Google donde automáticamente te da información confiable, ¿sale? Entonces, lo mismo que hicimos, legalización de las drogas, ¿sí? Pero ahora podemos, por ejemplo, ponerle, me interesa la legalización de las drogas, pero me interesa su historia, pero no de México. O tú dices, me interesa de México, ¿sale? Y entonces, pues bueno, le damos una búsqueda y pues se nos aparecen algunas publicaciones. O sea, tú dices, ¿solamente tengo que consultar en libros? No. Más bien, pues los libros pues son fuentes de información, pero te darás cuenta que otros son artículos. Lo importante en este sentido es que pues no te dejes guiar solamente porque sea un libro, sino también en dónde está ese libro y si ese libro cumple, en este caso, pues bueno, lo que te digo de Google Académico es que la aplicación o lo que se sube a esta plataforma es ya de antemano algo que ha pasado por una serie de criterios que te dice, pues esto es un producto de una investigación. Adelante, ¿sale? Y lo pone accesible para cualquier persona que quiera seguir investigando. Es la ventaja de nuestra era, ¿no? Y pues bueno, aquí nos da el libro, si tú te fijas, y pues bueno, también aquí nos da el título, nos da el nombre. Lo único que tiene a veces de malo es cuando son muy recientes los libros, no nos deja consultar todo el libro, pero en muchas ocasiones, si nosotros sabemos básicamente ya qué es lo que necesitamos, al menos podemos consultarlo en este tipo de recursos. Y en otro sentido, pues bueno, te darás cuenta que nos vuelve a mandar a la plataforma Cielo, ¿sale? Donde hay un artículo, que en este caso, pues bueno, no es un artículo, es una reseña, perdón. Nos da otro libro, ¿sale? Bueno, no lo abrí. Cualquier duda que tengas, pues bueno, me la haces saber. Recuerda que tienes el foro aprendiendo para que tú me digas cómo andas en ese aspecto. Vamos a regresar a la presentación. Pues bueno, esos son elementos. Fuentes confiables, el lugar de donde está la fuente. Dos, en este caso, pues bueno, puede ser una plataforma como Google Académico. Dos, puede ser un periódico, una publicación de una publicación periódica, o una revista, por ejemplo, de divulgación científica, etc. Y pues bueno, ya al interior, pues bueno, que tenga al menos precisamente el nombre del texto, la persona que se hace responsable y que tenga las fuentes bibliográficas de donde sacó esa bendita información. ¿Sale? Muy bien. Pasamos a lo siguiente. Pues bueno, una vez que ya has recopilado, imagínate yo que te muestro este documento, ya lo recopilé, o sea, lo quiero, lo necesito para mi investigación. Entonces, pues acuérdate que hay funciones que nos permiten pues imprimir las páginas, no porque te las robes, sino porque en mi caso, ¿por qué me gusta imprimir las páginas? Porque me permiten subrayar. Cuando me gusta investigar y me gusta a veces también publicar, cuando me interesa algún tema, me interesa publicar algo. Entonces, en ese sentido, ¿qué haces? Pues hay que recopilar. Recopilar es acopiar, es juntar de aquí, de allá, ver qué hay al respecto del tema que me interesa. Y en ese sentido, pues bueno, la facilidad que nos ofrece Internet es que puedes convertirlo en un texto PDF, una página de Internet. Porque te digo, a mí me gusta y es posible subrayar, porque sí es bueno leer, pero la lectura no es suficiente.
¿sale? El siguiente elemento que hay que hacer es aplicarle una técnica, ¿sale? ¿Qué es una técnica? En este caso puede ser un resumen, puede ser paráfrasis, puede ser síntesis, puedo hacer un diagrama de él, etc. Es decir, mi lectura es importante porque me va a informar de lo que está tratando de decir el texto y los argumentos que presenta al respecto del tema. Pero en un paso intermedio debo precisamente de rescatar adecuadamente esa información. Y a eso se refieren las técnicas. Las técnicas son las formas a través de las cuales se rescata la información. Y eso es a lo que se refiere precisamente la siguiente parte de esta exposición, ¿sale? El hecho de que las técnicas estén ahí es que precisamente no se trata solamente de bajar la información, porque pues ese es el punto, o sea, necesitamos hacerlo adecuadamente. Y eso se hace a través precisamente de estas técnicas, que en términos concretos refieren a cómo vamos a la información, recuperamos la fuente, la leemos, pero ¿qué hacemos después con eso que leímos? Hay que acomodarla en una ficha, ¿sale? Las fichas nos permiten precisamente manejar la información, ¿sale? Manejarla de tal manera que podamos posteriormente usarla en la construcción de nuestros textos, ¿sale? Bien, tú vas a encontrar estos ejemplos. Bueno, me voy a saltar un poquito aquí adelante, ahorita regresamos, porque te vas a dar cuenta de que hay tipos de fichas o técnicas que está, si yo lo que quiero del texto es resumir, pues bueno, entonces apliqué la técnica de resumen. Si yo lo que quiero del texto es parafrasear, apliqué la técnica de paráfrasis. Si yo lo que quiero es comentar, apliqué la técnica de comentario. Si yo lo que quiero es sintetizar, apliqué la técnica de síntesis. Pero si tú te fijas, todas recuperan los datos más importantes de la fuente. Me dicen de dónde, o sea, esta síntesis de dónde es, viene ahí. Berkeley, John, Mark Zimmerman, en el prólogo. El anterior, es un comentario de una película. ¿Cuál película? Ahí vienen sus datos bibliográficos. Esta es una paráfrasis. ¿De qué? Del autor de este prólogo, ¿sale? De este libro. Ay, perdón, era para atrás. De este artículo, ¿sale? De un artículo en La Jornada, ¿sale? De Vargas Ángel, que le hice un resumen, ¿sale? Que hice una cita textual, es decir, estoy recuperando algo de manera concreta. ¿Por qué son importantes todos estos elementos? Bueno, una vez que tú recuperas tu información, vas, ya fuiste a los buscadores, ya dijiste, estos son los que me interesan porque ya, yo quiero este que habla de derecho, yo quiero este que habla de medicina, el que tú quieras. Lo que sigue es precisamente el hecho de que te decía, pues sí, hay que analizar, hay que leer, subraya. Yo no necesariamente lo tienes que subrayar, pero yo necesito subrayar. Yo no me acuerdo, o sea, esa idea, tengo que decir, esto es lo importante de este párrafo. Y esto es lo que está diciendo el autor y aquí está una premisa y aquí está una conclusión. ¿Te acuerdas cómo lo hicimos la semana pasada? Si no te acuerdas, revisa, ¿sale? Ahí está. Hay que ir leyendo y diciendo, a ver, ¿qué sostiene? ¿Sale? ¿En qué se basa para sostener? Subraya lo más importante, identifica los argumentos y aplica una técnica. ¿Sale? Que en este momento puedes identificar otras cosas, ¿sale? Puedes identificar datos, puedes identificar estadísticas, etcétera, ¿sale? Y en ese sentido, eso son lo que te va a ofrecer para que tú construyas tu propio argumento. ¿Por qué? Porque recuérdate que un argumento es como una casa, ¿sale? Una casa necesita cimientos, ¿sale? Esas son las premisas, y pues bueno, la casa o ya el desplante, esas son las conclusiones. De tal manera que las premisas son aquellas que me ofrecen pruebas, son opiniones de expertos, ¿sale? Son información en términos generales confiable, que soporta lo que yo estoy diciendo, ¿sale? Bueno, y en ese sentido que no se te olvide la calidad de la información. O sea, si tú vas, o sea, el punto es, no quiero hablar de mal de otras fuentes porque es generalizar. La verdad, por eso te digo, no se vale, en TikTok puede ser una fuente confiable de información, pero depende a quién sigas o a quién estés haciendo el TikTok. Porque, por ejemplo, si es una persona especialista a través de la cual, pues bueno, de derecho y está emitiendo una opinión fundamentada del derecho, obvio que puede ser una fuente confiable, ¿sí? Pero, pues bueno, si tú vas solamente porque es famoso y dices que dijo algo sobre tu tema, pues ahí estamos mal. O sea, eso lo vamos a ver el viernes, eso se llaman falacias. Pero bueno, hasta el momento nada más fíjate en la calidad de la información, en estos elementos de confiabilidad.
Bueno, y pues en ese sentido, pues tus fichas son como tus ladrillos, habrá que hacerlos, ¿sí? Hacerlos, porque esos te van a permitir armar. Entonces, eso es lo importante. Lo que te están pidiendo aquí es cómo vas a diseñar tu investigación, o sea, qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer y ejecutarla. En ese sentido, pues el ensayo es ya o sea, hacer el armado precisamente de esto. Yo, en términos concretos, pues tú tienes la libertad de hacer una ficha de resumen, de síntesis, etcétera. ¿Sale? Y en ese sentido, pues bueno, yo más bien te propongo que, si tú lo deseas, pues puedes utilizar esta ficha. La puedes hacer, o sea, sacarle una impresión de pantalla, o sea, y tú la puedes utilizar sin ningún problema. A mí me sirve esta, de hecho, es lo que yo hago, por ejemplo, cuando leo o quiero investigar sobre algo, ¿sale? Ya tengo mi fuente de información, ¿sale? Y en el caso, por ejemplo, voy llenando, ¿esta ficha de qué va a ser? Ah, pues va a ser de un artículo, ¿sale? Voy con su bibliografía. Acuérdate, la bibliografía son los datos bibliográficos del libro, es decir, de la fuente de información. Y en ese sentido, pues bueno, necesito sacarlos, ¿no? Vamos a checar si me lo permite aquí. Vamos a ver. Bien, vamos a ver si... Vamos a ver. Bien, supongamos que es un artículo. Bueno, vamos a checar aquí. ¿Quién es el autor? Laura Bárcena Díaz. Bárcena Díaz, Laura. ¿Sale? Año. ¿En qué año está publicado este? Bien. No lo traí inmediatamente. Perdón, se me fue. Es que en la página sí viene, pero bueno, no nos preocupemos. Está pendiente el año. Título. ¿Qué título es? Si ustedes se fijan, el artículo se llama Legalizar las drogas. ¿Sale? Título editorial. Bueno, en este caso, en donde aparece, pues yo me tengo que dar cuenta que en este caso... la editorial es la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. UAEH. ¿Sale? Lugar editorial, lugar es la misma. En este caso, pues bueno, está en línea. ¿Sí? Bueno, perdón, aquí le repetí el dato. Bien, y entonces esos datos me permiten, aquí, perdón, como ya lo imprimí, pero tendría que yo regresar a la página donde lo saqué para recuperar los datos faltantes. Lo que quiero que sepan es que es importante recuperar los datos bibliográficos desde el inicio, ¿sale? Yo ya leí, ya subrayé, en este caso, pues más bien les muestro qué es lo que podrían estar haciendo ustedes. ¿Qué le voy a hacer a este texto? Lo voy a resumir. Pues acuérdense que un resumen, en ese sentido, o una síntesis, refiere a la recuperación, sí, de las ideas más importantes, pero de lo que se trata el resumen es en sí, o bueno, de recuperar con tus propias palabras, de manera breve, el sentido de otro texto. Eso es, no es simplemente copiar y pegar ideas. Lo importante de un resumen o una síntesis es precisamente eso, que pueda yo ser capaz de decir, mira, no es lo que entendí, estoy recuperando el sentido de ese texto. ¿Sí? El sentido es decir, ¿qué está exponiendo ese texto? Perdón por el ruido externo. Las citas, es decir, si yo voy a recuperar alguna información, ¿sale? Exacta, ¿sale? ¿Por qué? Porque eso me ayuda, por ejemplo, a saber que esa idea que yo voy a poner en mi texto, ¿de dónde la saqué? ¿Sí? Y esto puede cerrar la ventana. Perdón. Bueno,
Si tú te das cuenta, pues bueno, esto nos ayuda a entender que pues esto no me lo inventé yo. Pero al momento en que yo lo jale a mi texto, sí tengo que decir de dónde lo saqué, ¿sale? Y en ese sentido, pues bueno, ¿de dónde lo saqué? En este caso podemos decir que, bueno, al inicio viene un resumen, comienza el de este desarrollo del texto, vemos uno, no tiene páginas porque es una página web, no tiene páginas, es 1, 2, 3, 4. Lo que estoy citando es el párrafo 4. Eso es lo que debe de ir. Si tuviera página, pues le pongo la página. En este caso no tiene página porque es una impresión de un documento web. Y en este apartado puedes rescatar todas las citas que tú creas convenientes. Depende de lo que quieras rescatar de este texto, pero no se te olvide dar crédito. Siguiente, lo que debes de tomar es los argumentos. Todos los que creas convenientes, o si estás haciendo una ficha del texto, rescata todos los argumentos que has detectado. No tienes que usarlo todos, pero ya tendrás un análisis de ese texto. Por eso le pongo formato para el análisis de textos, porque ya habrás desmenuzado el texto. Ya sabrás de qué trata, cuáles qué argumentos contiene, etc. Y finalmente, si tú tienes un comentario personal, ¿sale? Comentario quiere decir, bueno, ¿qué piensas al respecto de lo que dice el autor? ¿Sale? Y bueno, y eso es muy importante. Y cuando tú realizas pues son tus ladrillos, lo que te decía en la presentación anterior. Bueno, entonces, una vez que tienes tú esto, lo siguiente es, vamos a regresar acá. ¿Sale? Entonces, eso pues, son nuestros ladrillos, ¿sí? Ya leímos nuestros textos, ya rescatamos resumen, ya rescatamos argumentos, ya hasta hice un comentario por ahí. Ahora, pues bueno, se trata precisamente de que tú no pierdas de vista lo que tenemos que hacer, que es un texto argumentativo. Ahorita vamos a una cuestión mucho más clara. Recapitulando, elige una temática de la legalización, acerca de la legalización de las drogas. Escoge al menos 2 disciplinas y menciónalo en tu actividad. Determina de qué manera realizarás tu búsqueda, es decir, de dónde comenzaste, cómo le vas a hacer y hasta dónde llegaste. Busca información en internet o en otras fuentes, indaga qué dicen los especialistas, las noticias, etc. ¿Sale? Bien. Desarrolla tu texto argumentativo de 2 cuartillas en el que expongas tus argumentos respecto a la temática elegida y tu postura. Después del texto que elaboraste, da respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué técnica de investigación documental utilizaste? Finalmente, después de ya haber hecho todos estos pasos, graba un audio, ¿sale? Súbelo a la nube, copia el enlace y lo pegas en tu documento, ¿sale? Y finalmente incluyes las fuentes de información. ¿Qué vas a hacer? Pues si ya tienes tus fuentes, tus fichas, ya solamente copias al final lo que ya has elaborado en tus fichas, en tu ficha bibliográfica, y finalmente guarda tu actividad con apellidos y nombres. Y pues bueno, si alguna vez viste o has visto los Avengers o Iron Man, te das cuenta, es muy interesante lo que hace. Sobre todo, pues tú te dices como un diseñador, como es un inventor. Pero si tú te das cuenta, constantemente está quitando, poniendo, y hay un proceso en el que él junta todo y aparece una sola cosa nueva. Eso es lo que queremos. Eso, lo que no yo, sino el texto argumentativo es lo que te pide. Investiga, lee, analiza, ¿sabes? Identifica argumentos. Y ya después que tengas todo eso con tus fichas, que son tus herramientas, tus ladrillos, tienes alguno nuevo, un documento nuevo, ¿sale? ¿Por qué? Porque la novedad está en el hecho de cómo que tu postura es tuya y cómo la sustentas, solamente tú lo hiciste así, ¿sale? Si te fijas, hay múltiples posibilidades, pero solamente tú lo hiciste de esa manera, ¿sale? Bien. Bueno, eso lo vemos en la siguiente sesión. Voy a ir a cuestiones mucho más puntuales que tienen que ver con, en este caso, pues bueno, te voy a poner un ejemplo, bueno, más bien de Pues bueno, ¿cómo tendrías que estructurar tu actividad? Pues bueno, elige la temática. Punto número 1. Temáticas acerca desde donde vas a abordar la legalización de las drogas. ¿Sale?
el narcotráfico, la violencia, sus beneficios, sus daños, o más bien los efectos que tiene, o los riesgos que tiene legalizarlas, etcétera. Tú decides desde dónde lo vas a trabajar. Pues en este caso yo te pongo dos, no tienen que ser estas dos, tú decides, ¿sale? Determina cómo realizarás tu búsqueda, ¿sale? Busca información en internet, ¿sale? Y, pues, es muy importante, desarrolla el texto argumentativo en el que expongas tu postura. ¿Qué quiere decir? Que debes de decir, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, ¿sí? Sí estoy de acuerdo con que se legalicen, pero no estoy de acuerdo con que se legalicen, pero es una postura. Lo que sigue es, vas a darnos las bases de tu postura. ¿Cuáles son los argumentos de tu postura? Y en este caso, tus argumentos deben ser derivados de tu investigación en dos disciplinas. Después pones la técnica de investigación que utilizaste y tu enlace, ¿sale? Bien, la estructura de tu texto argumentativo lo puedes revisar en tus recursos, es muy básica, es muy parecida de hecho a lo que se nos pide en el ensayo. Hay que ponerle en título una introducción. Acuérdate que la introducción tiene que ser empática con el lector. ¿Por qué le interesaría esto? O sea, en un tono puedes decir, bueno, la siguiente trabajo es una exposición acerca de mi postura respecto a la legalización de las drogas, en la cual considero que esto tiene efectos nocivos y se argumenta desde tales disciplinas, ¿ya? Le presentaste a grandes rasgos lo que se va a tratar en tu trabajo, ¿sale? Bien, desarrollo, pues bueno, ahora se trata, si tú estás a favor o en contra, pero, o con algún pero, en ese sentido, ahora es momento de recuperar toda esa información que te ayuda a sostener tu postura, ¿sale? Dando cuenta, obviamente, de cómo esa lo dice cada fuente. Realiza y cierra, en este caso, tu trabajo con una conclusión, ¿sale? Responde la pregunta, ¿qué técnica de investigación utilizaste? Agrega tus referencias bibliográficas y pega el enlace de audio, ¿sale? Bien, pues bueno, yo te voy a mostrar un ejemplo. Bueno, te digo que a mí me gusta investigar. Hace, bueno, el mes pasado, sí fue el mes pasado, ya estamos en junio, presenté este trabajo. Es un trabajo de investigación, ¿sale? Este trabajo, pues bueno, lo presenté en un congreso. El congreso precisamente no era acerca del baile y de la danza. En ese sentido yo el que no baila, pues yo, es el título que le di a mi trabajo, pero yo lo que quería era más bien ver el papel que juega el espectador o la persona que se pone alrededor del baile, que le gusta ver bailar a la gente. A mí me gusta ver bailar a la gente. Y yo decía, bueno, pero ¿es solamente yo o qué pasa con esos que no bailamos? Y en ese sentido me puse a investigar qué pasa o humanamente qué pasa con eso. Bueno, pues ya te platico general. Aquí lo que me importa que identifiques es que cuando nosotros ponemos, ya en ese sentido yo investigué en libros de historia, en libros de antropología filosófica, en libros de danza, de historia de la danza prehispánicas, etcétera. Es decir, me interesaba saber si este fenómeno era pues más allá de mi percepción, ¿no? Y entonces, pues bueno, aquí lo importante es que sí, yo quiero decir cosas acerca de esto, del que no baila, pero también tengo que dar crédito de lo que me ayudó yo a comentar o argumentar esto que yo sostengo, ¿no? Y en ese sentido es lo que quiero que pongas atención, ¿sale? Si tú te fijas, por ejemplo, aquí digo, según Carlos Pérez Soto, 2008, estoy diciendo que este autor, en un texto de ese año, dice lo siguiente, le pongo las comillas. Las comillas me dicen que esto es exactamente lo que dice este autor en ese texto de ese año. ¿En dónde? En la página 18, porque ese libro sí tiene páginas, ¿sale? Siguiente, todos los pueblos han tenido un constante empeño en copiar, decirlo, perdón, un constante empeño en copiar, decirlo así, en las ceremonias, todos sus cultos, todo aquello que según sus creencias se figuraban que verificaba en el cielo. Si tú te fijas, esto también lo estoy recuperando en este caso, de otro autor. Este se llama Timoleón, perdón. Y su texto, su libro, es sí, acerca de los bailes y otras cosas en las culturas, y ese libro es de 1845. ¿Y en dónde lo dice? En la página 28. Ahí dice esto.
Si tú te das cuenta, pues bueno, esos, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Estos se llaman citas largas y citas cortas. El estilo, por la forma en cómo está, este estilo se llama APA, porque el APA me pide tres cosas, que tú pongas precisamente en el texto que digas, vas a mencionar el nombre del autor, tienes que decir el año, si es cita, la página, ¿sale? Bien, y si son cortas significa que son menos de 40 palabras, ¿sale? Aquí tú puedes identificar que esto es menos de 40 palabras, ¿sí? Aquí, como sabes, aquí está, 16 de tantas. Seleccionamos esto, estas son 32 de tantas, aquí está en la esquina izquierda inferior. Esta es larga y visualmente tengo que hacer uso de las reglas. Me dice que cuando hay una cita larga, tengo que sacarla de párrafo, ¿sale? Y esos tres puntitos, ¿qué significan? Que le corté algo. O sea, la cita no, o sea, el texto no empieza ahí, pero traté de respetar el sentido y en lo que a mí me sirve recuperar, pues está adelante, ¿sale? No afecta, es lo único que quiero recuperar de ese texto y vamos a ver cuántas palabras son, si te fijas son 47, paso de las 40. Entonces, ¿qué me dice la regla? Hay que sacarlo de párrafo. ¿Cuánto? Es un media pulgada, pero en este caso es un tabulador. ¿Cómo sé que es un tabulador? Si te das cuenta, se regresa a su lugar. Le doy con la tecla tabulador y me lo recorrió exactamente media pulgada automáticamente. Y ahí está. Y eso es una cita larga. Bueno, en Prepa Línea se maneja otra cita. Este es APA, eso tú lo puedes encontrar en tutoriales y creo que lo has visto tal vez en el grado anterior que era secundaria, pero también lo que puedes hacer cuando tú citas, lo que no se valen son los dos. Tú puedes usar uno u otro, pero no ambos. Te vas a referencias y aquí donde te dice insertar nota al pie, este sistema es el que utiliza Prepa en línea CEP. ¿Qué te pide Prepa en línea CEP? Te pide el apellido del autor, el nombre, el título del texto, ¿sale? Editorial, lugar, año, y ahora sí, página de donde sacaste eso. ¿Sí? Es un poquito más, te pide más datos, es el que tú te acomodes, ¿sale? Nada más no se te olvide que conforme vas insertando información de otra fuente, tienes que ir dando crédito de ella, ¿sale? No se vale solamente copiar, pegar, o sea, citar y citar y citar, no. O sea, aquí la información, si tú te das cuenta, apoya lo que yo voy explicando, lo que voy desarrollando, ¿sale? No es simplemente por copiar. Yo ahora que leí, que hice este ejercicio de lectura, de investigación, ahora puedo decir esto, pero no lo podría decir si no diera cuenta de aquellas fuentes que me sirvieron para tal construcción del texto. ¿Sale? Bien. Y al final, tú te podrás dar cuenta que vienen, pues bueno, el listado de las fuentes. No basta solamente con ponerle año, página, sino que al final hay que hacer el listado de las fuentes. En este caso, este es el sistema APA. Si tú te fijas, es diferente al sistema anterior. Varían en sus reglas. El sistema APA te pide, bueno, ya en el momento que lo insertas, es el apellido, el año entre paréntesis, el título, si es de artículo, entre comillas, etcétera. No te voy a hacer muchas bolas con esto. Si tú tienes dudas en específico ya de citar algo en concreto, con toda confianza, mándame un mensaje y te digo, tengo dudas, es que tú dirás, ¿puedo citar una película? Se puede citar una película. ¿Puedo citar un documental? Se pueden citar documentales, ¿sale? Aquí el asunto es que no, dar crédito, aprender a dar crédito y vas a ver que, pues, eso es parte de la investigación. De hecho, no es, la investigación no es robar con permiso. O sea, si tú das cuenta es precisamente o con reglas, sino el hecho es que la investigación, el conocimiento así se hace, ¿no? O sea, yo, ¿por qué lo sé? Si tú me dices, ¿por qué sabe entonces acerca de la danza? Híjole, ahora sí podemos platicar. ¿Por qué? Porque yo investigué. No lo sé todo, pero investigué acerca de algo. ¿Y en qué? ¿Y cómo sabes que lo sabes? Porque leí esto. Eso es de lo que se trata. Que lo que sepas, lo que quieras decir, tenga sustento, ¿sale? Que no sea por mera ocurrencia. No están malas las ocurrencias, pero te estás formando y estamos tratando de que te formes con un pensamiento crítico, y tener un pensamiento crítico quiere decir que sabes
al menos argumentar lo que tú piensas, ¿sale? Y lo que escribes en este caso. Bien, regreso solamente a la parte de acá, donde... aquí. Recuerda estos elementos, entonces elige un tema, las disciplinas de donde los vas a trabajar, de qué manera vas a realizar tu búsqueda, ¿sale? Cuál es la postura que vas a tener, cuál es la técnica de investigación que vas a utilizar y insertar tu audio, ¿sale? En el desarrollo de tu texto argumentativo, título, introducción, desarrollo, conclusión. ¿En qué función de qué debe ir el desarrollo? En función de qué debe ir el desarrollo de sustentar tu postura. En el foro de novedades te puse algunos otros esquemas que también son muy interesantes para generar textos argumentativos, ¿sale? Entonces, si tú dices que no le entiendo mucho a lo que nos explicó el asesor, vayan al foro de novedades. Allá hay unos recursos muy interesantes que les pueden servir, ¿sale? Bueno, pues por mi parte sería todo el día de hoy. Cualquier duda, pregunta o comentario, pues bueno, te agradecería que me lo comentaras, ya sea a través de la mensajería de la plataforma o a través del foro Aprendiendo, ¿sale? Quedo a tus órdenes. Nos vemos el viernes a las 4. ¿Sí? Bueno, pero nos vemos el viernes. Cuídense mucho. Gracias.